Buenos días. El tema de esta clase será capacidad y localización de las instalaciones, que forma parte del curso de Administración Logística y de Operaciones. Una de las decisiones más importantes que se deben tomar con relación a la fabricación cuando aumenta el número de productos o de clientes es incrementar la capacidad productiva, o también es posible que sea necesario disminuir la capacidad productiva si la demanda se reduce. El objetivo fundamental de una fábrica es producir la cantidad demandada por el mercado y hacerlo en el momento oportuno. Y, por otro lado, tenemos el aspecto de la localización. La capacidad y la localización se estudian en conjunto porque, así como la capacidad está relacionada con los costos de fabricación por las economías de escala, la localización está relacionada con los costos de transporte, y ambos costos son necesarios para determinar el precio del producto en el mercado. La capacidad se puede definir como la cantidad de producto que se puede obtener de una instalación en un periodo determinado, considerando condiciones de operación regulares. Es importante distinguir la capacidad de otros conceptos con los que se les confunde comúnmente. El primero es el volumen de producción, que se relaciona con la cantidad de bienes y servicios que se elaboran en un periodo determinado. El segundo concepto es la capacidad eficiente, que es la cantidad de producto producido en un periodo determinado que permite, en condiciones regulares de operación, mantener el menor costo unitario posible. Y el último concepto es la capacidad pico, que es aquella que solo puede alcanzarse durante periodos breves. Es importante considerar que la capacidad de una fábrica está sujeta a elementos difíciles de controlar, como pueden ser fallas en los equipos o retrasos de los empleados, así que solamente debe considerarse como un valor aproximado y variable. Alterar la capacidad productiva de una empresa es una decisión que trae consigo fuertes inversiones de capital, pero es posible adaptar la capacidad instalada existente a los cambios en la demanda. Esas modificaciones en el corto plazo se incluyen en la planificación agregada de la producción, también conocida como programación de la producción. Los cambios en la capacidad a largo plazo se incluyen en la planificación de la capacidad y se suele dividir en las siguientes etapas. La primera es la previsión de la demanda. Esta debe ser lo más exacta y detallada posible. También es importante que se considere un horizonte de al menos 5 años, que se exprese en piezas y no en unidades monetarias, que se reflejen cambios en los productos ofrecidos o en la estrategia competitiva, así como cambios demográficos o en la tecnología disponible. La segunda etapa es el análisis de la capacidad existente en el sector. Después de considerar la posible evolución de la demanda y la capacidad acumulada del sector, los administradores de la empresa deben estar conscientes de las alternativas que tendrán si la demanda varía de forma imprevista. Estas alternativas podrían ser turnos adicionales, horas extra u otras. Después de eso, se deben contemplar las alternativas para incrementar la capacidad que vayan más allá de la infraestructura. Estas pueden ser fusiones, adquisiciones, eh, apertura o cierre de instalaciones o subcontratar actividades. La cuarta etapa es la selección de la alternativa. En este paso, junto con la ejecución de la alternativa elegida, no se pueden generalizar, ya que ambos deben responder directamente a la estrategia de la empresa. Existen 4 tipos fundamentales de técnicas de previsión. Estas son técnicas cualitativas, que se basan en estimaciones y son por lo tanto subjetivas. Existe el análisis de series temporales, que se realiza utilizando datos históricos para generar predicciones. También hay pronósticos causales, que intentan relacionar la demanda con uno o más factores externos. Y modelos de simulación, que son sistemas complejos que permiten evaluar el impacto de múltiples variables, tanto internas como externas, en el modelo. Una vez definidos los aspectos relacionados a la capacidad, es necesario analizar las decisiones relacionadas con la localización. La localización se refiere al lugar físico en que se realizan las actividades productivas. Las decisiones relacionadas con la localización se toman con muy poca frecuencia
pero son cruciales para la rentabilidad de la empresa. Es posible que para la organización sea importante ubicarse en lugares muy accesibles para los clientes, como en el caso de pequeños comercios, o en lugares con grandes extensiones, como en el caso de almacenes. Las variables involucradas en el proceso de selección de una ubicación adecuada para una fábrica, bodega, oficina o tienda pueden ser muy diversas y cambian dependiendo del tipo de empresa de la que se esté hablando. La industria pesada, por ejemplo, requiere de mucho espacio y las instalaciones tienen equipo muy costoso. Esto significa que se debe tener especial cuidado en los costos del terreno y de la construcción, así como en que se encuentre a una distancia corta de las materias primas utilizadas en el proceso. La industria ligera, por otro lado, requiere de menores extensiones, tiene instalaciones menos costosas y está menos regulada. Por lo tanto, puede enfocarse en la cercanía con los consumidores. Los almacenes y centros de distribución suelen tener instalaciones de bajo costo, pero alto flujo de producto, por lo que lo más importante es que tengan un buen acceso a vías de comunicación eficientes para reducir así los costos de transporte. Y por último, los comercios y las actividades de servicio tienen instalaciones mucho más chicas y, a diferencia de las categorías anteriores, es fundamental aquí la cercanía con los clientes. Además de considerar los factores que se han mencionado hasta ahora, también se pueden utilizar métodos cuantitativos para determinar la localización ideal de una instalación. Estos métodos pueden ser los siguientes. La evaluación de factores de localización se basa en la determinación de factores que se deben considerar para tomar la decisión. Posteriormente, se pondera cada uno de ellos de 0 a 100 en función de su importancia y la suma de todos debe ser 100. Después, se califica cada una de las localizaciones con respecto a esos factores y se suman sus puntajes para determinar cuáles son las mejores opciones. El modelo de Hoff funciona solamente para instalaciones comerciales y se basa en la idea de que la mejor forma para incrementar los ingresos es incrementando el número de clientes que entran al establecimiento. El modelo considera el número de clientes potenciales, las distancias entre ellos y los establecimientos, tanto propios como de la competencia, los tamaños de los establecimientos propios y de la competencia, la probabilidad de que un cliente entre y la propensión de los clientes a desplazarse. El siguiente modelo es la técnica del centro de gravedad. Esta técnica tiene como objetivo reducir los costos de transporte. Esto se logra ubicando en un mapa los sitios en que se deben entregar productos y posteriormente se utilizan coordenadas y el número de envíos que debe recibir cada ubicación o el peso de los envíos para aplicar la fórmula con lo que se obtiene la localización ideal del punto de salida. La técnica de carga a distancia es una variación de la técnica del centro de gravedad. La diferencia radica en que, en lugar de identificar un par de coordenadas, se pueden evaluar múltiples localizaciones, calculando un factor LD de cada una, que depende de las distancias de viaje y de un segundo factor que puede ser la carga, la frecuencia de los viajes o las unidades embarcadas. El siguiente modelo le da una importancia mayor al acceso a servicios de urgencia que incluso a los costos de transporte. Estos servicios podrían ser servicios públicos como bomberos o policía, pero en el sector empresarial también se pueden incluir otros como servicios postventa o mantenimiento de sistemas informáticos. El último modelo es el algoritmo de transporte. Este es un método de optimización que minimiza los costos de transporte. Y si bien su aplicación puede ser extremadamente compleja, existen muchos programas informáticos que pueden facilitar su implementación. En conclusión, podemos decir que los análisis de capacidad y de localización son fundamentales para determinar el bienestar de una empresa. Y aunque existen muchos métodos cualitativos, puede ser muy valioso conocer los métodos cuantitativos y saber cómo aplicarlos para lograr resultados mucho más eficientes. Muchas gracias.